¿Quieres saber la verdad más incómoda sobre el dinero? No es que el sistema esté diseñado para mantenerte pobre, ni que los ricos tengan privilegios secretos. Lo que realmente mantiene a la mayoría atrapada en la pobreza son sus propios hábitos y errores financieros. La cruda realidad es que el 90% de la gente trabaja toda su vida, pero nunca logra salir de la carrera de las deudas y la escasez. ¿Por qué? Porque repiten los mismos errores, generación tras generación, creyendo que están avanzando, cuando en realidad están cavando un hoyo cada vez más profundo. Y lo peor es que muchos de estos errores parecen normales. Son decisiones tan comunes que casi nadie se da cuenta de que son la razón por la cual siguen sin libertad, sin tiempo y sin futuro financiero. El dinero tiene una forma curiosa de revelar verdades que casi nadie quiere aceptar. Pasamos la vida trabajando duro, 8 o más horas al día, esperando que ese esfuerzo se traduzca en seguridad, en estabilidad, en tranquilidad. Sin embargo, la realidad muestra otra cosa. La mayoría de las personas nunca llega a ser libre financieramente. No porque no trabajen suficiente, sino porque repiten los mismos errores una y otra vez. La pobreza, en la mayoría de los casos, no es el resultado de la falta de oportunidades, sino de una serie de decisiones pequeñas, aparentemente inofensivas, que con el tiempo se convierten en cadenas. Cadenas invisibles que atan a la gente a la deuda, al estrés y a la falta de opciones. Lo más peligroso es que estos errores no parecen errores. Se disfrazan de hábitos normales, de consejos bien intencionados, de costumbres que incluso se celebran socialmente. Nos enseñaron que si tienes un empleo fijo estás seguro, que endeudarte es normal, que ahorrar en el banco es suficiente. Y como todo el mundo lo hace, lo aceptamos como verdad, aunque esa verdad sea precisamente lo que mantiene a la mayoría atrapada en la escasez. Hoy quiero mostrarte esos errores de frente, sin rodeos. Porque identificar el problema es el primer paso para cambiarlo. Y quiero que entiendas algo importante. No necesitas ganar más dinero para empezar a salir del círculo de la pobreza. Necesitas dejar de perderlo en decisiones equivocadas. Quiero prometerte que si te quedas hasta el final de este video no solo vas a reconocer estos errores en tu propia vida, sino que también aprenderás cómo transformarlos en nuevas oportunidades. Y lo más valioso está en la parte final, donde compartiré contigo el error más silencioso de todos, ese que no se habla en ninguna conversación sobre finanzas personales, pero que es el que diferencia a quienes siguen atrapados del 90% y a ese pequeño grupo que logra crear riqueza real y duradera. Porque la libertad financiera no empieza con más dinero en la cuenta, empieza con más claridad en tu mente. Y esa claridad es lo que voy a darte hoy. De todos los errores financieros que mantienen a la gente atrapada en la pobreza, este es el más común, al mismo tiempo, el más destructivo: gastar dinero para impresionar a los demás. Vivimos en una sociedad que premia las apariencias. Se valora más la foto en redes sociales que la realidad detrás de ella. Vemos personas con autos del año, relojes de lujo y ropa de marca, pero lo que no muestran es la montaña de deudas que cargan en silencio. Parecen exitosos por fuera, pero financieramente están al borde del colapso. El problema de vivir para aparentar no es solo el gasto en sí, sino el círculo vicioso que genera. Compras algo para impresionar, sientes satisfacción momentánea, pero pronto necesitas otro objeto, otra experiencia, otro lujo para mantener esa imagen. Es un ciclo interminable que no construye nada sólido, solo deudas y ansiedad. Y aquí está lo más irónico: muchas veces esa imagen ni siquiera importa. La mayoría de las personas no está pensando en ti tanto como crees. El auto que compraste, el teléfono que cambiaste, las vacaciones que mostraste en redes, son noticias que duran segundos en la mente de los demás, pero para ti representan años de pagos, intereses y estrés. Lo que mantiene pobre a tanta gente no es la falta de ingresos, sino la falta de prioridades. Se confunde tener con ser. Se cree que el valor personal está en lo que se muestra y no en lo que se construye. ¿Cómo se rompe este ciclo? El primer paso es entender que el verdadero éxito no necesita ser exhibido. La riqueza real es silenciosa. No se trata de cuántas cosas puedes comprar, sino de cuánto tiempo libre tienes, qué tan libre eres para decidir y qué tan preparado estás para el futuro. La segunda clave es aprender a diferenciar entre gasto y valor. Un gasto es aquello que solo te da placer momentáneo. El valor es aquello que fortalece tu vida a largo plazo.
Una cena costosa puede impresionar a otros por una noche, pero invertir ese dinero en tu educación o en un proyecto puede cambiar tu destino para siempre. La tercera clave es redefinir lo que significa lujo. El verdadero lujo no es un auto que se deprecia ni una prenda de temporada. El verdadero lujo es no tener que preocuparte por las cuentas a fin de mes. Es levantarte un lunes sin sentir que tu vida te pertenece a otro. Es poder decir que trabajas porque quieres y no porque tienes que hacerlo. La gran lección aquí es que vivir para aparentar te encadena a la escasez, mientras que vivir con intención te acerca a la libertad. Y esa diferencia no depende de cuánto ganas, depende de cómo piensas. Recuerda, las apariencias pueden engañar a otros por un momento, pero las decisiones financieras equivocadas te perseguirán por años. Y mientras busques impresionar, nunca lograrás prosperar. Uno de los errores más peligrosos, y al mismo tiempo más aceptados socialmente, es depender de un solo ingreso. La mayoría de las personas vive de su sueldo, esperando que con eso alcance para cubrir gastos, ahorrar un poco y, si se puede, disfrutar de algo extra. El problema es que esa aparente seguridad es en realidad una de las apuestas más arriesgadas que existen. Piensa en esto. Si tienes un solo empleo, toda tu vida financiera depende de una sola decisión que no controlas. Un jefe que cambia de opinión, una empresa que atraviesa una crisis, una enfermedad que te impida trabajar. Cualquiera de esos factores puede borrar en un instante la estabilidad que creías tener. Y mientras tanto, los gastos siguen corriendo como un reloj implacable. Depender de un solo ingreso es como caminar por la cuerda floja sin red de seguridad. Tal vez avances con cuidado, pero cualquier tropiezo puede significar una caída dolorosa. Lo irónico es que muchas personas creen que tener un empleo fijo es lo más seguro, cuando en realidad es lo más frágil. En contraste, las personas que construyen riqueza piensan de manera muy diferente. Ellos diversifican. No se apoyan en una sola fuente, sino que van creando varias, algunas pequeñas al principio, pero que con el tiempo se convierten en pilares que sostienen su libertad. Ahora bien, diversificar ingresos no significa necesariamente abrir un gran negocio de inmediato. Puede empezar con pasos pequeños y realistas. Un emprendimiento paralelo que atienda una necesidad sencilla. Una habilidad que domines y que puedas ofrecer como servicio independiente. Una inversión pequeña, pero constante, que con el tiempo genere intereses o dividendos. Contenido digital, productos en línea o colaboraciones que escalen poco a poco. Lo importante es cambiar la mentalidad de esperar todo de una sola fuente, a construir diferentes canales que trabajen contigo. Porque mientras tengas solo un ingreso, tu vida está a un despido o a una crisis de perderlo todo. Y hay un detalle clave. No se trata solo de ganar más. Se trata de tener opciones. La verdadera riqueza no es acumular dinero, es acumular alternativas. Poder decir, si esto falla, tengo esto otro que me respalda. Esa tranquilidad vale más que cualquier sueldo alto. La gran lección aquí es que depender de un solo ingreso te mantiene vulnerable, mientras que construir múltiples fuentes, aunque sean pequeñas, te da resiliencia, estabilidad y la posibilidad de crecer sin miedo. Recuerda, la seguridad no está en un empleo. La seguridad está en tu capacidad de crear valor en más de un camino. Ignorar la educación financiera, uno de los errores más graves y al mismo tiempo más invisibles, es la falta de educación financiera. Desde niños nos enseñan matemáticas, historia, literatura, ciencias, pero casi nunca nos enseñan cómo funciona el dinero, cómo administrarlo, cómo hacerlo crecer, ni cómo protegerlo. Paradójicamente, pasamos años estudiando fórmulas que nunca usamos en la vida diaria, pero nadie nos explica cómo funciona una tarjeta de crédito, qué es el interés compuesto o cómo distinguir entre un gasto y una inversión. El resultado es obvio. Adultos que trabajan duro, pero que no saben manejar lo que ganan. Personas que viven atrapadas en deudas interminables, que creen que ahorrar en el banco es suficiente, o que confunden estabilidad con tener un empleo. La mayoría vive en piloto automático, repitiendo los mismos patrones que aprendieron de sus padres, sin cuestionarlos. Ignorar la educación financiera tiene un costo enorme, y no solo económico. Te roba tranquilidad, porque vives con la ansiedad constante de no saber si llegarás a fin de mes.
te roba libertad, porque tu tiempo ya no te pertenece, trabajas solo para pagar cuentas. Y lo más duro, te roba futuro, porque sin planificación ni conocimiento, terminas repitiendo el mismo ciclo de pobreza generación tras generación. Pero aquí viene lo más importante: educarte financieramente no significa convertirte en un experto en bolsa o en economía. Significa aprender lo esencial para tomar decisiones conscientes. Significa entender que no todo lo que parece seguro, lo es. Significa aprender a proteger tu dinero de la inflación, a evitar las trampas del crédito de consumo, a invertir poco a poco en activos que generen valor. La buena noticia es que hoy, en plena era digital, la ignorancia financiera ya no es excusa. Hay libros, cursos, conferencias y hasta contenido gratuito en Internet que puede darte las bases para transformar tu vida. La clave no es la información, es la disciplina para aplicarla. La diferencia entre el 90% que se queda atrapado y el 10% que prospera no es la suerte, es la mentalidad y el conocimiento aplicado. Mientras unos dicen, yo no entiendo de dinero, otros invierten tiempo en aprender. Mientras unos creen que es complicado, otros descubren que el verdadero error es no saber nada. Y aquí está la reflexión más dura. La falta de educación financiera no solo te perjudica a ti, perjudica a quienes dependen de ti, tus hijos, tu familia, tu entorno, porque si no aprendes a administrar el dinero, heredarás los mismos errores a la siguiente generación. La lección es clara: el precio de la ignorancia siempre es más alto que el precio de la educación. Puedes ignorar las finanzas, pero las finanzas nunca te ignorarán a ti. Recuerda, el dinero no discrimina, siempre se moverá hacia las manos de quienes saben cómo manejarlo. Confundir deudas buenas con deudas malas. Pocas cosas mantienen a tantas personas atrapadas en la pobreza como el mal uso de las deudas. El problema no es el crédito en sí. El crédito, bien utilizado, puede convertirse en una herramienta para crecer. El problema es que la mayoría no distingue entre una deuda que genera riqueza y una deuda que solo te esclaviza. La mayoría de las personas cae en el error de ver la deuda como un atajo para conseguir algo que no puede pagar en el presente. Compran ropa, celulares, televisores o vacaciones con dinero prestado. Y mientras disfrutan unos días de satisfacción, se encadenan durante meses o incluso años a pagar intereses que superan con creces el valor real de lo que compraron. Ese tipo de deuda se llama deuda de consumo y es la que atrapa al 90% de las personas. Es peligrosa porque parece inofensiva. Solo son cuotas pequeñas. Solo es una tarjeta de crédito. Ya lo pagaré el próximo mes. Pero cuando se acumulan, esas pequeñas decisiones se convierten en una montaña imposible de escalar. En cambio, las personas que entienden de finanzas saben diferenciar. Una deuda mala te quita dinero de los bolsillos todos los meses. Una deuda buena te lo devuelve multiplicado. Piénsalo así. Endeudarte para comprar un coche de lujo que se deprecia en cuanto lo sacas de la tienda es una deuda mala. Pero endeudarte para invertir en un activo que genera ingresos, como una propiedad para alquilar o una herramienta que amplíe tu negocio, puede ser una deuda buena. El crédito no es enemigo. El enemigo es usarlo para sostener un estilo de vida que no puedes permitirte. El crédito puede ser un trampolín, pero la mayoría lo convierte en arena movediza. Aquí viene la lección clave. Si no puedes distinguir entre deudas buenas y malas, lo mejor es no endeudarte. No uses el crédito hasta que entiendas cómo funciona y hasta que seas capaz de convertirlo en una herramienta y no en una carga. La segunda clave es entender que la deuda de consumo siempre se disfraza de necesidad. Necesito este celular para trabajar. Necesito estas vacaciones para descansar. Pero la verdad es que la mayoría de esas compras son deseos disfrazados de necesidades. La libertad comienza cuando eres capaz de reconocer la diferencia y actuar en consecuencia. Y la tercera clave es usar el crédito con mentalidad de inversionista. Pregúntate siempre, ¿esto que voy a financiar me generará ingresos en el futuro o solo me quitará dinero? Si la respuesta es que te lo quitará, no lo compres con crédito. Si la respuesta es que puede multiplicar tus ingresos, entonces evalúa si vale la pena. El error de confundir deudas buenas con deudas malas mantiene atrapada a la gente en un círculo eterno. Trabajan para pagar cosas que ya no tienen valor. Mientras tanto,
El pequeño porcentaje que entiende cómo usar las deudas las convierte en palancas para crecer. Recuerda, no es la deuda la que te empobrece, es la manera en que la usas. Una deuda mala te roba tu futuro. Una deuda buena puede comprártelo. De todos los errores financieros, este es quizá el más silencioso y también el más costoso. Creer que el futuro se puede dejar para después. La mayoría de las personas dice frases como: cuando gane más, voy a ahorrar. Cuando me estabilice, empiezo a invertir. Cuando tenga más tiempo, me voy a organizar. Y la verdad es que ese cuando nunca llega. El futuro no se construye en algún momento lejano y perfecto. Se construye con lo que decides hoy, con lo que haces con cada dólar que pasa por tus manos. Pero la mentalidad de esperar siempre condiciones mejores hace que millones de personas lleguen a la edad de retiro sin nada, salvo deudas y arrepentimientos. El problema de postergar no está en el tiempo que pierdes, sino en el poder que sacrificas, el interés compuesto. Cada día que retrasas el hábito de ahorrar o invertir, estás perdiendo la oportunidad de multiplicar tu dinero de manera exponencial. Lo que pudo crecer en 10 o 20 años se desvanece porque nunca diste el primer paso. Déjame darte un ejemplo. Alguien que empieza a ahorrar $100 al mes a los 25 años y los invierte con un retorno promedio, puede terminar con cientos de miles acumulados a los 60. En cambio, alguien que espera hasta los 40 para empezar, tendría que ahorrar más del triple cada mes para alcanzar un resultado similar. El tiempo no solo es oro, es la materia prima de la riqueza. Pero aquí viene el detalle más importante. No se trata de la cantidad, se trata del hábito. No importa si hoy solo puedes apartar 10, 20 o $50. Lo que realmente cambia tu vida financiera es el acto de decidir que una parte de tu ingreso, por pequeña que sea, está destinada al futuro. Ese hábito crea disciplina, visión y, sobre todo, confianza. La mayoría cree que no puede ahorrar porque su ingreso es bajo. La verdad es al revés. No pueden mejorar sus ingresos porque nunca aprendieron a administrar lo poco. El que no es capaz de manejar $100, tampoco sabrá manejar 10,000. Otro aspecto crítico de postergar el futuro es la falta de planificación. Muchas personas viven únicamente pensando en sobrevivir el mes, sin darse cuenta de que cada mes es un ladrillo en el edificio de su vida. Y cuando despiertan, ya es demasiado tarde para construir algo sólido. La gran lección es esta. El futuro no se planifica en un calendario lejano, se planifica con decisiones pequeñas y consistentes en el presente. El mejor momento para empezar fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Recuerda, cada dólar que gastas sin conciencia es un pedazo de tu futuro que entregas. Cada dólar que ahorras e inviertes es un pedazo de tu libertad que recuperas. El error de postergar es el que mantiene al 90% atrapado, porque esperan que la vida cambie primero para ellos cambiar después. El secreto de los que logran prosperar está en hacer lo contrario. Cambian sus hábitos primero y la vida cambia después. Ahora lo sabes. La pobreza no es solo falta de dinero, es el resultado de decisiones equivocadas repetidas durante años. Vivir para aparentar. Depender de un solo ingreso, ignorar la educación financiera, usar mal las deudas y postergar siempre el futuro. Estos son los errores que mantienen pobre al 90% de la gente. La pregunta es, ¿quieres seguir siendo parte de ese 90% o estás listo para dar el paso hacia el 10% que construye libertad? Quiero que pienses en esto. La vida no te va a dar un aviso de cuándo empezar. No habrá un día perfecto en el calendario donde todo esté alineado. El día perfecto es el que decides dejar de justificarte y empezar a cambiar. Y recuerda algo muy importante. El dinero no transforma tu vida, lo que la transforma son tus hábitos. Porque tus hábitos crean tu presente y tu presente construye tu futuro. Déjame dejarte con una frase que cambió mi forma de pensar. El precio de la disciplina siempre será menor que el precio del arrepentimiento. Puedes pagar el precio de organizarte hoy, de aprender, de sacrificar un poco para invertir en tu libertad. O puedes pagar mañana el precio mucho más caro de mirar atrás y darte cuenta de que perdiste los mejores años esperando el momento perfecto. Si este mensaje resonó contigo, no lo dejes aquí.
En el próximo video te compartiré los hábitos financieros que practican las mentes millonarias y que tú también puedes aplicar, incluso si hoy sientes que apenas estás empezando. La decisión es tuya: seguir atrapado en los errores que mantienen pobre a la mayoría, o empezar a construir la mentalidad y los hábitos que te saquen de ese círculo para siempre. Porque al final, la riqueza no se mide en lo que ganas, sino en las decisiones que tomas cada día.